Y lo que os voy a contar son un poco el fruto de reflexiones que he ido haciendo a lo largo de ese tiempo, ¿no? Y cosas que he aprendido y cómo las he ido solucionando. A ver, un momentito. Vale, creo que así estamos. Vale, entonces las reflexiones se van a centrar en tres áreas. Primero, la parte del currículo, un análisis del currículo desde el punto de vista de, como ponía en el título del webinar, cómo podemos equilibrar el conseguir un trabajo sistemático de los objetivos de matemáticas de secundaria que dejen al profesor tranquilo de que se está trabajando lo que se tiene que trabajar y que se les está dando una buena preparación, pero sin dejar de mirar a esa otra parte del pensamiento profundo, la creatividad, el trabajo más de tipo competencial. Luego la metodología, no es que vaya a proponer una metodología concreta, tanto como hacer una serie de reflexiones metodológicas que creo que son especialmente relevantes en el área de las matemáticas en secundaria. Y por último, pues poniendo el foco en el alumno, hablar de algunas cosas del alumno que me parece que son importantes poner encima de la mesa, ¿no? Pues vamos a empezar hablando del currículo. ¿Qué me encontré yo? Y seguro que muchos de vosotros habéis tenido una experiencia parecida cuando enseñé matemáticas, por ejemplo, en segundo de bachillerato, ¿no? Preparándoles para el EBAU. Pues me encontraba sorprendentemente con que había alumnos que tenían unas lagunas muy grandes, ¿vale? Recuerdo perfectamente el caso de un grupo de alumnos en el que había varios que no sabían sumar fracciones y sin embargo habían llegado a segundo bachillerato con las matemáticas aprobadas. Entonces, una conclusión a la que llegué en aquel momento es que en realidad el 5, el aprobado en matemáticas, no significaba nada, porque significa que tú has aprobado la mitad de la asignatura, pero no me dice qué 50% de la asignatura no sabes hacer. Y resulta que ese 50% que no sabes hacer y que sin embargo te permite ir promocionando, puede ser tan importante como para que sea muy difícil trabajar contigo en cursos posteriores. Esta es una primera reflexión, ¿no? Hay una serie de contenidos que deberían ser sí o sí, o podemos decir que son indispensables, y que la forma tradicional de trabajar el área no garantizaba su adquisición. Luego, otra cosa que me encontraba es que a veces tenía grupos muy heterogéneos, con niveles de matemáticas muy distintos, y me di cuenta que en realidad para trabajar a gusto en clases, sobre todo en cursos avanzados, para poder avanzar la materia, era muy importante homogeneizar por la base. Es decir, que el nivel mínimo sí fuese homogéneo. Siempre va a haber alumnos que van a destacar o que van a tener capacidades innatas o mayores. Eso no es un problema. No es un problema tener en clase alumnos de altas capacidades, por ejemplo, pero sí es un problema tener alumnos con una base que se les ha quedado muy atrás, porque eso hace muy difícil trabajar. Entonces, esto es un primer bloque de reflexión en cuanto al currículo o a la forma en la que el currículo llega hasta nosotros. Y entonces aquí la decisión que tomé es que había una serie de herramientas indispensables que creo que deberían ser criterio de promoción. No tanto la calificación como el hecho de que el alumno haya adquirido o haya demostrado o no el dominio en una serie de conceptos que son básicos. A mí no te puede llegar un alumno a cursos avanzados que no sabe sumar fracciones, por supuesto, o que no sabe factorizar un polinomio, porque es que sobre eso cómo construyes. Y eso, por lo menos a un nivel de mínimos, a lo mejor o sea, hay que saber el concepto de factorización de un polinomio y saber factorizar un polinomio. A lo mejor hay casos más difíciles que no los necesitas, pero sí que esa base tiene que ser homogénea. Esta es una primera reflexión. Entonces, ¿cómo podíamos trabajar de una manera en la que yo pudiese garantizar que el alumno que pasaba al curso siguiente no tenía esas lagunas y al mismo tiempo que, por tanto, la base era más homogénea, porque todos tenían un punto común? ¿Vale? Pues luego contestaré a esto, ¿no? Buscando ese garantizar que esas herramientas indispensables estaban adquiridas. Pero, por otro lado, yo claramente quería desarrollar el pensamiento profundo, quería que mis alumnos logren una serie de cosas con ellos, básicamente en estos tres niveles, ¿no? En el nivel de transferencia, esto seguro que os ha pasado a alguno, yo me he encontrado alumnos en cuarto de la ESO en física y química, a los que les había dado matemáticas el año anterior en tercero de la... Ay, perdón, se me ha salido. En tercero de la ESO, y a lo mejor ponías a resolver un tiro parabólico y te decían, eso no lo hemos visto nunca, porque habías puesto una ecuación de segundo grado con h y con t en vez de con f y con x, ¿no? Y le decía, no, no, lo habéis dado y además conmigo, porque os di matemáticas el año pasado, ¿no? Entonces, esa dificultad para transferir los conocimientos me hacía pensar que en realidad el trabajo no está terminado cuando el alumno te demuestra que sabe resolver una ecuación de segundo grado, sino cuando sabe transferir ese conocimiento a otros ámbitos a otras áreas, ¿no? Y aquí había cuatro reflexiones. Una, necesito facilitar el uso posterior de aquello que estoy trabajando. Entonces, el uso no se acaba en el contexto matemático. Aquí os voy a enseñar, por ejemplo, un tipo de actividad que hago en cuarto de la ESO cuando trabajo la trigonometría, que consiste en ponerles un reto con un plano inclinado.
Es verdad que yo no les he explicado nada de física de cuarto de esto todavía. Simplemente lo que quiero es hacer una transferencia de conocimiento de la parte de trigonometría. Yo quiero que la primera vez que ven que este ángulo y este ángulo es el mismo, que aquí hay un triángulo rectángulo y que yo puedo utilizar la trigonometría que he aprendido en cuarto para hacer esa descomposición de fuerzas, pues sea previa a que se lo encuentren luego en matemáticas, ¿vale? Necesito que tanto a nivel de uso de variables como a nivel de haber visto esa trigonometría proyectada en otro tipo de cosas, ¿vale? Pues eso ya ha ocurrido cuando llega a esta parte de la física, ¿no? Entonces, sistematizar la transferencia de conocimiento. Otra cosa que me parece fundamental es usar herramientas y datos del mundo real. No trabajar con cosas tan sintéticas que al final no sean equiparables a lo que luego van a necesitar, ¿no? En este sentido, por ejemplo, una actividad que hago en primero de la ESO es esto, no sé si conocéis este fenómeno por el cual hay algunos puntos de la Tierra donde parece que las cosas suben solas, se desafían la gravedad, ¿no? Aquí veis un vídeo de un coche pues, que está en una cuesta claramente ascendente, ¿vale? Y sin embargo, si saltamos un poco más adelante, veis que el coche sube solo la cuesta, ¿no? Esto es una cosa, una situación real, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurre esto? Evidentemente no es porque la gravedad se haya vuelto loca, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos vamos a ese punto en Google Earth y por qué no buscamos datos sobre esa cuesta y vemos si de verdad cuesta cuesta arriba o está cuesta abajo, ¿no? Y lo aprovechamos para hacer una función lineal partiendo de unas mediciones de datos reales. Como podéis imaginar, el tema de este tipo de fenómenos es que los árboles por el viento han crecido torcidos, y entonces la sensación visual que tenemos es que esto está cuesta arriba, cuando en realidad está cuesta abajo. La falta de un horizonte que nos sirva de referencia y una serie de elementos hacen que parezca lo que no es. No, pues de nuevo, el transferir esos conocimientos al mundo real. O aumentar el reto. Ahora una preocupación que se tiene con el tema de inteligencia artificial es que, claro, que les hace de todo, ¿no? Pues vamos a plantearles cosas en las que la inteligencia les pueda ayudar, pero no hacer el trabajo. Por ejemplo, mis alumnos de cuarto en geometría analítica, cuando explicamos las ecuaciones de la recta, se les plantea este reto, ¿no? Que es calcular la edad del universo en clase. Partiendo de los mismos datos que utilizo Hubble, el corrimiento al rojo del espectro de las cefeidas variables, les damos al final una tabla de datos que está sacada de los mismos datos que manejó Hubble, ¿vale? Y les pedimos, a ver si os puedo enseñar la solución rápidamente. Por ejemplo, utilizan en este caso una hoja de cálculo para... ¿No se está viendo eso? Pues creo que estoy compartiendo toda la pantalla, pero igual me he equivocado, perdón. No, estaba compartiéndola. Vale, pues gracias por el aviso. Voy a recapitular, disculpadme. Vale, mira, decía, eh, bueno, termino con esto que ¿vale? Estaba diciendo que dándoles datos a los alumnos de las cantidades variables, ¿vale? Ellos calculan en clase, es simplemente hacer un ajuste lineal, sacar la pendiente de esta recta, que es la velocidad de expansión del universo, y el inverso es el tiempo que lleva expandiéndose. Y con una conversión de unidades les sale los 13.500 millones de años que tiene el universo, ¿no? Es que un alumno en cuarto de la ESO, utilizando las matemáticas básicas de cuarto de la ESO, sea capaz de sacar la edad del universo, pues os podéis imaginar, ¿no? el impacto que tiene a nivel de motivación. Esto es lo que había enseñado antes, ¿vale? Pues que les explico, a mí me gusta que lean, ¿no? Aunque estén en matemáticas, pero que tengan texto, que entiendan el corrimiento al rojo del espectro por el efecto Doppler, bueno, una serie de cosas que no son necesarias, pero sí contextualizan y ayudan, ¿no? Lo otro que os había enseñado rápidamente era esto, vamos a ver. Era esta actividad del plano inclinado, ¿no? En el cual, pues a través de un interactivo, se lo doy todo hecho porque no estamos en clase de física. Lo que me interesa es que ellos trasladen ese conocimiento de trigonometría básico al plano inclinado y vean aquí los ángulos, vean la descomposición de fuerzas, ¿no? Y que esto, pues cuando luego en física acaben viendo este problema, pues ya hayamos hecho esa transferencia, ¿no? Si no, a veces lo que has enseñado es tan sintético que no, que no ayuda. Y aquí en uso de herramientas y datos del mundo real había enseñado lo de la cuesta del Moncayo, ¿vale? Que os pongo un cachito de este vídeo en el que se ve, bueno, pues que hay sitios donde parece que los objetos se mueven solos cuesta arriba, que claramente el vídeo pues parece que está cuesta arriba, y tiene que ver con que la falta de un horizonte, porque por cómo está configurada esta montaña y la inclinación de los árboles hace parecer que eso es así, pero uno se puede ir a Google Earth, tomar medidas, entonces hacer un problema sencillo de una función lineal,
pero partiendo de datos reales, ¿no? Y resolviendo un pequeño misterio que es de la vida real. Aumentar el reto, decía, lo del cálculo de la edad del universo, ¿no? Por ejemplo, otra actividad que hago con mis alumnos, a ver si esta barra me deja enseñaros esto. Por ejemplo, matemáticas aplicadas al fútbol. Aquí lo que estamos viendo es un diagrama de Voronoi donde se marca la zona del campo que es más próxima a cada uno de los jugadores y entonces se les pide que determinen si la disposición del equipo es óptima, ¿no? La gracia de los diagramas de Voronoi es que bueno, están Eh, aquí, por ejemplo, veis que el equipo azul pues está conectado y puede hacer pases en raso hasta plantarse en la portería del contrario. Sin embargo, el equipo rojo, ¿vale? Pues solamente puede hacer pases en alto porque no hay conexión entre sus jugadores, ¿no? Sin embargo, si ves el enunciado, porque esto es la solución, pues no es tan aparente ese problema, ¿no? Tú ves esta disposición en el campo y tú aquí no ves esa falta de conexión entre los jugadores. Entonces, enseñarles simplemente que las matemáticas son aplicables a otros campos y hacer esto de una forma sistemática. Entonces, el tema de la transferencia, ¿no? Que el conocimiento no se quede en matemáticas. Luego está el tema de la creatividad, ¿no? Plantear problemas abiertos donde no haya una solución única y no haya una única forma de resolverlos, sino que lo importante es la construcción mental que el alumno hace, el diálogo que se establece, ¿no? Pues, por ejemplo, en primero de la ESO, plantearles que calculen la altura de esta torre sin más datos. Simplemente que tienes un metro, tienes una barra, ¿vale? ¿Y cómo calculas la altura de la torre? Lo importante no es el resultado numérico, lo importante es el proceso discursivo, ¿no? Obviamente, pues con semejanza de triángulos, ¿no? Y las alturas de las sombras, ¿no? Las longitudes de las sombras. O fomentar el pensamiento lateral, ¿no? El salir de la caja en la que a veces trabajamos y ponerles ejercicios donde la solución no es tan obvia. Por, por ejemplo, ¿por qué no hay hormigas gigantes? Pongo aquí un cachito de la película La humanidad en peligro, donde aparece, es una película serie B muy antigua, donde aparecen hormigas gigantes, ¿no? ¿Y por qué no existen hormigas gigantes? ¿Por qué los insectos son pequeños? ¿No? Bueno, pues tiene una explicación fácil desde el punto de vista geométrico, porque cuando escalamos un objeto, su volumen crece con el cubo y sin embargo la sección crece con el cuadrado. La fuerza de un músculo depende de la sección, pero su peso depende del volumen. Entonces, al escalar las hormigas, la relación fuerza-peso disminuye drásticamente. Y entonces, si existieran hormigas gigantes, no podrían levantar su propio cuerpo, colapsarían bajo su propio peso y además esos exoesqueletos no serían capaces de soportarlos. Bueno, pues estamos conectándolo con la biología, ¿no? Y la geometría. Son cosas que no se suelen hacer y sobre todo aquí, fijaos que yo no les doy el modelo de la esfera, lo que les pido es que modelen, busquen una figura geométrica que modele un músculo. Y luego imponer restricciones. La creatividad, sabéis que es mayor cuando el campo de trabajo está limitado, ¿no? Aquí yo trabajo mucho con este tipo de ejercicios, por ejemplo. Esto es una foto de la mesa de mi cocina con el mando de distancia del Fire TV, ¿no? Y mi metro, el flexómetro, pues lo pongo aquí y les digo, calcula el área de esta figura. Y no te doy más datos. Ni siquiera me molestan ponerlo en el cero. Entonces, hay alumnos que ponen una hoja en la pantalla, otros, bueno, cada uno hace, con equipo discuten según cómo estés trabajando, ¿no? Y buscan el cómo demonios saco esta medida, ¿no? O cómo de preciso es ese resultado. Pues el no ponérselo fácil a veces, ¿no? Que es muy fácil trabajar solo con problemas sintéticos de este tipo, en el que te doy el dato con precisión, pero la vida real tiene más que ver con esto, ¿verdad? Que con eso otro. Vale, esto en cuanto a la parte creativa. Y luego la parte de comprensión profunda. Aquí hay dos temas muy importantes, que son la neurodiversidad. A veces parece que lo neuronormativo, o sea, que hay un tipo de alumno, una forma de pensar que es la correcta en matemáticas y que hay alumnos que se salen de esa normatividad y entonces a lo mejor es que no son buenos en matemáticas o que no deberían seguir estudiando, seguir por ciencias o tal. Y sin embargo, precisamente, la comprensión profunda depende de salirte de la caja habitual y de la explicación habitual. Y tiene también que ver con verbalizar el proceso mental, ¿no? Que todo esto tiene mucho que ver con Singapur, con el método de Singapur. El hecho de que si yo estoy obligado a explicarte las cosas y además tú no piensas como yo, pues eso ayuda. Un ejercicio que ayuda mucho en esto es que yo al principio de la unidad, antes de haber explicado nada, ponga un problema de nivel alto de la actividad, les dejo un tiempo para resolverlo y proponga cuatro respuestas muy distintas, ¿vale? Y entonces agruparlos de la forma más diversa posible.
O sea, si hay, imaginemos en un caso ideal que el 25% ha respondido a la A, a la B, a la C o a la D, pues mezclarles para que en cada grupo haya uno del A, uno del B, uno del C y uno del D. De tal forma que el debate que se va a generar en ese grupo va a ser mucho más enriquecedor. Y los argumentos que voy a tener que exponer para convencer a alguien que piensa distinto que yo son más profundos que si simplemente pues, estamos todos de acuerdo, con lo cual ya no hay nada que discutir. Entonces, aquí aparecían tres elementos fundamentales del currículo. Primero, hay una parte que es un conjunto de herramientas indispensables que tengo que trabajar de tal forma que yo garantice que todos mis alumnos las adquieren, porque como profesor necesito esa tranquilidad, ¿no? y esa garantía, que luego tengo que plantear un conjunto de retos competenciales donde esas mismas herramientas indispensables se pongan en juego en contextos diferentes, transferidos, de más profundidad, de más creatividad, y que necesito alguna técnica de trabajo cooperativo para que no sea una cosa aislada de cada persona, sino que se ponga en juego la necesidad de verbalizar todo ese proceso mental y además hacerlo eh, delante de personas o contra personas que piensan distinto que yo. Esto es uno de los elementos fundamentales del currículum. Entonces, ¿qué hice yo? ¿Qué es lo que hace capaces en este sentido? Pues, encuentro la ventana donde está esto. Vale, pues lo que hago es dividir la asignatura en dos bloques de trabajo. Cada una de las unidades tiene entre 3 y 4, algunas veces 5, pero normalmente 3 y 4 bloques de herramientas indispensables, 4 cosas que el alumno tiene que adquirir y luego un conjunto de retos. En la parte de herramientas indispensables no hay personalización. Son todas para todos porque son indispensables. Ahí no hay mucho que discutir. Sin embargo, en la parte de retos, yo puedo proponer un abanico de retos y permitir que el alumno elija. O decidir que algunos de los retos son obligatorios para todos porque son importantes y otros retos pues, pueden depender de esa elección. Y hay alumnos que pueden hacer más retos, menos retos. Eso al final pues, ya lo convertiremos en una calificación. Pero estoy separando esas dos formas. Y como son dos formas distintas que buscan cosas distintas, luego veremos que también hay que evaluarlas de formas distintas. Esto en cuanto a la estructura del currículum. Vamos a pasar a la parte metodológica, ¿vale? ¿Qué cosas necesito yo trabajar a nivel metodológico? Bueno, por una parte vamos a hablar de todo lo que es la evaluación, que según la LOMLOE tiene que ser continua, formativa, no diferenciada, etcétera, pero vamos a ver cómo podemos hacer esto realidad, ¿no? Para mí había aquí tres elementos fundamentales. El primero es la autonomía. Yo antes de Capaces, bueno, pues teníamos éxito en el colegio, lo que pasa que era llevándoles de la mano, desde los 3 añitos que les agarrábamos la mano y les soltábamos en la EBAU. Y eso hacía que yo con 30 y pico alumnos en clase, con varios casos, por ejemplo, TDAH, a lo mejor alguna dislexia, etcétera, etcétera, pues yo no llegaba a todos los alumnos. Entonces me di cuenta que si yo podía confiar en la autonomía de los alumnos más autónomos y les permitía trabajar solos, yo podía liberarme tiempo para poder enfocarme en los alumnos que realmente me necesitaban. Y esto requiere tres cosas. La primera es poder atender a los que más lo necesitan, darme cuenta que mi trabajo consiste en atender más al que más lo necesita y que si lo he organizado todo de tal manera que el que puede vaya solo, pues me necesita menos y fenomenal. No corregir exhaustivamente. Yo he aprendido tarde en la carrera que muchas de las cosas a las que yo dedicaba mucho tiempo en realidad aportaban muy poco valor. Hacer correcciones exhaustivas en las que yo le intentaba explicar al alumno lo que había fallado no tenía mucho sentido por dos razones. Primero, porque no me garantizaba que se lo fuera a leer. Y segundo, porque en realidad ese trabajo le correspondía a él. Entonces, qué es lo que aprendí a hacer? Pues aprendí a hacer esto. Eh, las herramientas indispensables yo las evalúo de la siguiente manera. O está superada o no está superada, ¿vale? Porque si es indispensable, o lo sabes hacer o no lo sabes hacer, o me demuestras el dominio o no me lo demuestras. Pero no hay medias tintas, con lo cual me olvido de hacer cálculos de 0 a 10 de la nota que tienes o que no tienes. Ya veremos luego cómo convierto esto en una nota numérica. Realmente lo que me interesa es, mira, ¿lo dominas o no lo dominas? ¿Vale? Y lo segundo que hago, veis, la corrección es muy, muy, muy ligera, es que si hay un error lo rodeo, pero no lo explico. Y es el alumno el que tiene que hacer suya la obligación de explicarme qué es lo que ha hecho mal. Aquí veis claramente que se ha equivocado al pasar un signo al otro lado, ¿vale? Pues yo simplemente le rodeo, ese menos está mal. Claro, pero no le explico cómo se hace ni nada, ¿vale? Así es, corrijo sistemáticamente. Además, como veis, corrijo en digital, que eso requiere herramientas. La plataforma de Capaces me permite hacerlo, ¿vale? Yo corrijo un PDF en digital. Yo escaneo el examen que ellos han hecho en papel de forma tradicional. La única diferencia es que la plataforma me genera un conjunto de códigos QR que me permite luego saber de qué alumno es cada examen e introducirlo en su portfolio, ¿vale? Pero lo interesante es que yo aquí un error lo rodeo, pero no explico más. Eso hace que yo corrija 30 exámenes en una media hora que luego, como veremos, es importante para darles el feedback inmediato. Y luego implicarlos en su aprendizaje, o sea, montar el sistema de tal forma que el interesado en aprender sea él. El feedback inmediato, sabéis que el feedback no sirve si llega muy tarde. Lo que no puede ser es que tú hagas un examen y yo tarde 3 semanas en corregirlo, porque el contexto mental ha cambiado. A lo mejor he empezado el tema siguiente.
Entonces, ahora recibes el feedback de una cosa que hiciste hace 3 semanas y es que es complejo encajarlo. Y entonces yo necesito que el feedback sea muy rápido, porque de hecho al día siguiente del examen lo que te voy a pedir es que me expliques tú a mí en qué has fallado, no yo a ti. Dar feedback es completamente distinto de calificar. Dar feedback es señalar, pero no es poner una nota. Aquí veis que yo no pongo nota. No es opinar. Bueno, mi opinión no es lo que realmente importa, me gusta o no me gusta lo que has hecho. Y por supuesto no es juzgar, no es intentar averiguar por qué el alumno ha hecho mejor o peor el examen. El alumno tendrá sus circunstancias y yo no soy un juez, ¿vale? Yo lo que tengo que hacer es ayudarle. Y por último, como os comentaba antes, es necesario evaluar de forma diferente cosas diferentes. Si yo tengo unas herramientas indispensables donde lo que me interesa es garantizar que el alumno lo sabe hacer, eso lo tengo que evaluar de una manera. Y lo que habéis visto aquí es un examen bastante tradicional. Sin embargo, los retos no los puedo evaluar así. ¿Cómo evalúo yo los retos? Pues yo dejo al alumno que haga el reto, el alumno me lo entrega, me lo presenta, pero lo que me importa luego es que me lo explique. A veces me he encontrado con situaciones, unas cuantas veces, que cuando me lo viene a explicar me dice, pues es que lo hice ayer con mi padre en casa y no me he enterado. Digo, bueno, pues muy bien, pues vuelve con tu padre a casa, que te lo explique y cuando me lo sepas explicar es que lo has entendido. Porque yo lo que no pretendo es que el alumno descubra las matemáticas. Yo mismo como profesor no las he descubierto. Mucho de lo que explico es porque otros lo descubrieron, ¿no? Mucho, no todo, ¿no? Entonces, no se trata de que el alumno redescubra las matemáticas, se trata de que las entienda. Y la forma de que lo entienda es que sea capaz de explicarme y de verbalizar y contestar una serie de preguntas que yo le haga. Pues eso es la forma para mí de corregir los retos. Si el alumno entiende o no entiende ese reto que ha hecho. Con esto lo que conseguimos es una evaluación continua y formativa. Fijaos que en Capaces el objetivo, no todos los colegios que trabajan con Capaces lo hacen, pero sigue siendo el objetivo, es que desaparezca el concepto de evaluación. Que yo lo que tengo son una serie de contenidos, luego incidiré en esto. Yo aquí, por ejemplo, veo este alumno carga Capaces y lo que ve es pues lo que tengo superado en verde y lo que tengo pendiente de superar en el curso, que no lo veo aquí. Perdón. Lo que tengo superado en verde y lo que tengo pendiente de superar en amarillo. Y esto es una evaluación continua. Cuando el alumno tenga que recuperar, ¿a qué va a presentarse? Pues al 1B, al 3C y al 4C, porque es lo que yo necesito que no acabe el curso sin haber superado. Y el criterio de promoción va a ser que tenga en verde toda la parte de herramientas indispensables, porque si no, no tiene base suficiente para pasar al curso siguiente. ¿Vale? Bien. Eh, por otra parte, es muy importante, y esto lo he aprendido sobre todo trabajando con alumnos con TDAH, aportar muchísimo orden. O sea, lo que no podemos es pedirle a ellos que sean ordenados cuando no lo somos nosotros. Para mí, que soy bastante metódico y cuadriculado, para mí esto consiste primero en programar exhaustivamente, ¿vale? Yo al principio de cada unidad les entrego un calendario como este en el que les digo día a día de clase qué se va a trabajar, qué contenido se va a trabajar, con qué metodología, qué materiales vamos a utilizar y qué tienen que entregarme al final de la unidad. Ellos en cualquier momento ven esto y saben las entregas que hay que hacer al final de la unidad. Si trabajo ejercicios, digo hasta el número de ejercicios que vamos a hacer. ¿Vale? De tal forma que si un alumno ha faltado a clase ese día, sepa exactamente hasta qué ejercicio hemos llegado. Esto me cuesta un poco de trabajo, pero luego me simplifica muchísimo la vida y permite efectivamente que ellos tengan mucha autonomía, porque pueden ellos organizarse perfectamente. Entonces, esto es el calendarizar y compartirlo con ellos es fundamental. Luego es fundamental que todo el material de trabajo esté en un único sitio. Fijaos que esto que os enseñaba antes, en los que el alumno tiene, bueno, aquí no me va a funcionar ahora, me parece, a ver. Así sí. Porque he cambiado de usuario, pero sí. El alumno, por ejemplo, tiene el 1B pendiente, es una herramienta indispensable que tiene que superar y dice, ¿dónde tengo el contenido para prepararme el 1B? Pues que pincha en el 1B y aquí se encuentra todo el contenido. Están los apuntes, están los vídeos explicativos de esos apuntes, está un mapa mental, está un cuestionario de autoevaluación que puede utilizar para ver si ha comprendido los apuntes, están ejercicios con solución para trabajar ese mismo contenido y están luego pues, noticias para contextualizar y conectar esto con el mundo real. Es decir, que está todo en un solo sitio, todo el material está en un solo sitio y no hay en ningún momento ningún desorden. Esto con alumnos a los que les cuesta o que son desorganizados es maravilloso. O a veces para que el padre o el profesor particular, si llega a ser necesario, entienda dónde está su hijo y qué es lo que le falta, ¿no? ¿Vale? Esto en cuanto a la parte de aportar orden. Pues aquí lo que me di cuenta es que no había ninguna herramienta. Fijaos que yo de aquí, lo que voy intentando marcaros aquí a la derecha son los aprendizajes que yo hice, ¿no? Yo aprendí primero que tenía que establecer el currículo en una separación entre herramientas indispensables y evaluarlo de una determinada manera y retos competenciales de otra. Por otra parte, aprendí que el trabajo cooperativo era fundamental para lograr todos los objetivos que yo me había propuesto.
Por otra parte, entendí que la evaluación tenía que ser continua y formativa. Entendí porque lo dice la ley y lo encajé de manera que lo pudiera hacer. Y por otra parte, me di cuenta que necesitaba una app donde organizar toda la información. ¿Vale? Y vamos ahora a centrarnos en el alumno, que al fin y al cabo es el centro, ¿no? En el alumno había dos retos. Primero, atender a la diversidad, como dice la ley, de forma no diferenciada. Yo en estos años trabajo con Capaces, nunca he hecho nada diferente con ningún alumno porque no me ha hecho falta y he tenido un 100% de aprobados en ordinaria en tercero y cuarto de la ESO, sin hacer ninguna diferencia, nunca, porque todo estaba pensado para que el alumno encontrase su ritmo dentro. Incluso la forma de plantear los exámenes y todo estaban pensados para el caso más, para el caso menos favorable, ¿no? Pues, el espacio ya, letra grande, el espacio ya estaba determinado en el que tenía que trabajar, o sea, súper ordenado, ¿vale? Esto me ayuda a que no tenga que hacer esa diferenciación. ¿Cómo atiendo a la diversidad? Bueno, por una parte, visualizando el estado del aprendizaje, lo que os acabo de enseñar, ¿no? El tener un mapa del aprendizaje en el que se vean la ruta que el alumno tiene, lo que lleva recorrido, lo que no lleva recorrido, y eso esté permanentemente visible, ¿vale? Y luego con informes de evaluación detallados. Claro, si decíamos al principio que el 5 no sirve para nada, ¿por qué el boletín de notas que mandamos a casa sigue teniendo un 5? ¿Por qué no le damos un informe en el que yo digo del alumno este, mira, de los aspectos que yo mido en clase, esto es lo que tiene? De las herramientas indispensables que tiene que superar, pues esta la tiene superada, estas dos están superadas, esta está en proceso. Con lo cual, ¿en qué tiene que concentrarse? Pues tiene en convertir un número racional en decimal y viceversa. Esto no lo sabe hacer todavía. ¿Vale? ¿Dónde irá a encontrar este material? Pues ya sabéis dónde, ¿no? Los retos que le he planteado, pues mira, de los cuatro retos que le he planteado, solamente ha hecho uno, ha sacado un 3,6 sobre 4, pues muy bien, ¿vale? Y luego, ¿cómo se ha calculado esa media? Al final tengo que dar una nota, ¿no? Porque de eso no nos libramos ninguno. Bueno, pues la vamos a dar, pero fijaos que está al final y es lo de menos, ¿no? Y además vamos a poner cómo se calcula esa media a partir de cómo se mezclan esos criterios para calcular una calificación. Pero a mí lo que me interesa como padre, ¿vale? Es esto, sobre todo esto. Porque yo, cuando tenga todo mi hijo todo superado, sé que tiene una base sólida. Y si encima ha podido hacer PICs, el tema de la separación entre herramientas indispensables y PICs, la metáfora que yo suelo poner para cuando se lo explico a los padres es: tú imagínate que mi objetivo fuera que tu hijo aprendiese a bucear. Pues yo necesito dos cosas. Por una parte, le voy a tirar en una piscina y le voy a enseñar a manejar la bombona de oxígeno, el regulador, bueno, las herramientas de buceo. Y no tiene ningún sentido que yo me lo lleve al mar si previamente no he trabajado el dominio de esas herramientas. Pero lo que tampoco tiene mucho sentido y se viene haciendo muchas veces es que una vez que el alumno ha dominado esas herramientas, yo no me lo lleve al mar a bucear. Porque ¿para qué entonces he hecho lo otro? Y por eso muchos alumnos preguntan, ¿y esto para qué sirve? Y dice, ¿para qué me enseñas a manejar el regulador si nunca voy a ir al mar? Entonces, el reto competencial es ir a nadar al mar. Ese es mi objetivo final realmente. Pero para poder garantizar éxito en eso, y seguridad en este caso, necesito también esas herramientas indispensables y su dominio. A mí, si se dominan, pues que tú seas capaz de manejar el regulador con una mano o con las dos, me da un poco lo mismo. Quiero decir, hay un nivel mínimo que es el necesario y a partir de ahí tampoco me importa tanto. Pero sí lo que quiero es cuanto antes llevarte a esa parte de retos competenciales, ¿no? Vale, atender a la diversidad de forma sistemática e integrada también implica asumir ritmos diferentes por diseño. Es decir, el enfoque DUA, ¿no? Que yo desde el principio entienda que si yo quiero mantener a la clase conectada con el área y trabajando bien, tengo que atender, pues esto es la teoría del flow, que no me voy a atrever a pronunciar el nombre de este psicólogo, creo que es checo, vamos a llamar Mihaly y ya está, perdonadme, ¿vale? Pero es muy famosa su teoría del flow. Lo que te viene a decir es que, claro, si yo planteo el mismo nivel de desafío a alumnos con distinto nivel de habilidad, la reacción, el estado mental en el que les voy a situar es claramente diferente. Eso es de cajón, ¿verdad? Yo lo que me interesa es que mis alumnos estén en esta zona de aquí. Idealmente llevarlos hacia el flow. Ese estado en el que te olvidas del tiempo, te olvidas de ti mismo y estás disfrutando tanto de lo que haces que no te estás planteando nada. Para mí, el mayor éxito que he tenido con Capaces en estos años es que suene el timbre del recreo y la clase me pida más tiempo para terminar la actividad que están haciendo porque están tan metidos en ella que no quieren dejar de hacerlo. Para mí ese es el mayor éxito porque estaban en un estado de flow, la clase entera. Pero para eso tengo que permitir que haya esos distintos niveles. Claro, si yo el mismo desafío se lo planteo a un alumno con menos habilidad, ¿vale? Pues le pongo en un cuadro de ansiedad. Se siente incapaz. Alumnos que llegan a llorar en clase, eso ocurre, desgraciadamente, ¿verdad?
o alumnos que están preocupados, si bajo un poco el nivel de desafío, o también si tengo poca habilidad y poco desafío, pues que la apatía, ¿no? Que todo esto, que esto me da igual, ¿vale? Entonces, retar a los alumnos está bien, pero tengo que retarlos de formas diferentes. Por eso hay que atender a la diversidad para intentar que todos estén en el mismo estado mental. Ese es el objetivo, ¿vale? Por lo menos desde mi punto de vista. Y luego, si conocéis un poco de Singapur, el enfoque CPA, que es trabajar primero lo concreto, lo manipulativo, pasar luego a lo pictórico, ¿no? Con dibujar esos mismos conceptos y finalmente acabar en lo abstracto. El enfoque Singapur lo que pretende es que los alumnos cuando lleguen a secundaria sean capaces de pensar de forma abstracta, pero que todo lo que vayan a resolver de forma abstracta antes lo hayan resuelto en los otros dos enfoques, el pictórico y el concreto. Si trabajáis con alumnos de Singapur, veréis que en segundo de primaria son capaces de resolver problemas que tradicionalmente resolvemos en segundo de la ESO, pero desde un punto de vista concreto es alucinante, pero funciona así. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú luego te encuentras alumnos en secundaria, hay alumnos que claramente tienen problemas con la parte abstracta, porque probablemente como se les ha enseñado, la parte concreta y pictórica se ha saltado y se ha pasado demasiado rápido a la parte abstracta. Entonces han llegado a la abstracción, pero no han amueblado, digamos, su cabeza para hacer eso. Entonces hay que ir a buscar al alumno donde está. O sea, yo necesito bajar hasta donde está el alumno. De poco me sirve estirar por arriba si el alumno se me ha quedado atrás. Lo que hago es que le desconecto de la clase y al final pues me molestará porque se aburrirá o por lo que sea. Entonces, ahí hay que hacer el enfoque inverso. A lo mejor tengo que bajarme a lo pictórico o tengo que llegar a lo concreto con un alumno, ¿vale? Para conseguir volverla a conectar con lo abstracto. Y eso es inevitable. En ese enfoque que os decía yo antes, como de atender a los que más lo necesitan, como yo permitía que los alumnos estuvieran trabajando prácticamente de forma autónoma, yo al final lo que hacía es que daba clases particulares a 3 o 4 alumnos. O sea, yo planteaba un reto, los alumnos se ponían a trabajar, venían a preguntarme cuando tenían dudas, yo señalaba, mira por aquí, mira por allá a ver si encuentras la solución a lo que estás buscando, y yo mientras me sentaba con 4 o 5 alumnos a dar clases particulares. Y ahí me bajaba donde estaban, porque si no me bajo a donde están, no los rescato al nivel. Y como lo que yo busco era mejorar la base, intentar homogeneizar esa base, necesito ir al alumno que está más atrás para subirle otra vez a donde está el resto, por lo menos a ese nivel de mínimos. Y como tengo un mapa clarísimo de dónde se encuentra cada alumno, de qué tiene y qué no tiene, y dónde tengo que trabajar para rescatarles, pues mi trabajo es tirar de este alumno, por ejemplo, para que el 1B, el 3C y el 4C los supere cuanto antes y se me ponga al nivel del grupo. Yo tengo un mapa de trabajo muy claro, ¿no? Para atender a la diversidad y ponerles a todos al mismo nivel, ¿no? Todo esto me ayuda mucho el hecho de que la app está concebida para trabajar de esta manera. Luego, a nivel de materiales, pues bueno, primero que hay veces que los mismos objetivos se tienen que conseguir con distintos contenidos, porque sabemos que hay alumnos a los que les va más un vídeo que leer. Por ejemplo, un alumno con dislexia, pues siempre va a aprender más rápidamente desde un vídeo que desde un texto. Por eso la plataforma fomenta el que el mismo contenido se pueda adquirir de varias formas, ¿vale? Pues como os decía, ¿no? Por ejemplo, estos apuntes, 2 vídeos y un mapa mental, pero todo es del mismo contenido. Segundo, que el material esté muy enfocado a dar pasos cortos. Todos sabemos perfectamente que cuando damos un salto de abstracción nos dejamos a 3 alumnos atrás. Eso, en este enfoque, es justo lo que no tenemos que hacer, porque como que lo que queremos es homogeneizar la base por abajo, necesitamos dar pasos cortos. Si tenemos un alumno que nos pide más, pues tenemos retos para darle y que él trabaje autónomamente. Eso nunca va a ser un problema, porque tengo material de sobra para tener a todo el mundo entretenido, ¿no? Pero los pasos los tengo que dar cortos. Entonces, el tipo de material que trabajamos en Capaces es de este tipo. Es cero distracciones, los conceptos muy claros, recuadrados, ejemplos sistemáticamente de trabajo de cada uno de los recuadros, hasta el punto, incluso, ¿vale? De que yo puedo, por ejemplo, pedirle a la plataforma que me aísle y me muestre solamente los recuadros, ¿vale? O, por supuesto, le puedo pedir pues que a alumnos con dislexia pues que cambie el contraste, el espaciado y tal para ayudarles a leer, ¿no? Pero es muy importante que el contenido esté al servicio del alumno y que esté diseñado específicamente para ellos. Cuando yo edito este material, está diseñado de tal forma que incluso elimino el máximo texto posible. Ya como habéis visto luego, por ejemplo, en ese reto que había de la del universo, ya les haré leer. Pero cuando mi objetivo es que adquieran un concepto importante, no me interesa que lean mucho, me interesa que lean lo mínimo y que vayan al concepto clarísimo, ¿no? Entonces, el dar esos pasos muy cortos, luego el no depender de dispositivos, ¿no? Que, por supuesto, hay actividades como esa de calcular la edad del universo que requiere un dispositivo puntualmente, una hoja de cálculo, tal. Pero luego todo el material de Capaces está diseñado para poderse imprimir. Aquí, por ejemplo, veis un reto
retos, los llamamos retos PIC, que significa profundización, interconexión y contextualización de las herramientas, ¿vale? O sea, las trabajo más profundidad, las conecto entre ellas y las llevo a la vida real. Esta, por ejemplo, es de primero de la ESO, es de biología, ¿vale? Aquí lo que intento es, eh, hay una especie de cigarra, que es esta, que vive 17 años bajo tierra. Su ciclo vital es que pasa 17 años bajo tierra. Y 17 es un número curioso, ¿no? Pero es que tiene una prima, hermana, otra cigarra, ¿vale? Que pasa 13 años bajo tierra. Entonces, los dos son números primos, es demasiada casualidad. Entonces, ¿por qué puede ocurrir esto? ¿Por qué la biología selecciona números primos para los ciclos de vida de estos insectos? Bueno, pues es una actividad que se les propone a los alumnos para que entiendan que los números primos pues, tienen su importancia, ¿no? Aquí hay una hipótesis de por qué, pero lo voy a dejar con la duda. Luego, si queréis, en las preguntas de final la resolvemos. Entonces, todo el material, como esto es un PDF que se puede imprimir perfectamente, repartir al alumno. Si hay un vídeo de YouTube que lo hay, pues les pone un código QR para que lo abran y yo esto se lo puedo dar en papel o en PDF y no hace falta ningún dispositivo. Y por último, el tema de gestión de las emociones. Hay dos temas muy claros. Uno es la autoimagen. Las matemáticas es probablemente la asignatura en la que el alumno antes llega a una conclusión de que vale o no vale para las matemáticas. Y a veces somos los profesores también los que apuntalamos esa opinión. Y a veces, bueno, es que este alumno no tenía que haber cogido ciencias porque le cuesta. Bueno, realmente un médico tampoco necesita en realidad tantas matemáticas. Si uno lo piensa, uno puede ser un gran médico y tocar muy pocas matemáticas en su vida. Entonces, bueno, el sistema está montado como está montado, pero sí merece la pena echar una mano a lo mejor a un chaval que tiene una vocación muy grande hacia la medicina, aunque las matemáticas le cuesten. Decidir que no vale para ciencias me parece que es un poco prematuro, ¿no? Y luego está el tema del clima de error. El clima de error es un concepto que es que analicéis qué ocurre en vuestra aula cuando un alumno se equivoca. Hay risas, hay carraspeos, levantáis una ceja, ponéis cara de impaciencia. Pensad que cualquier reacción negativa a un error está desincentivando la participación posterior del alumno. Y cuando lo que queremos precisamente es que verbalicen el proceso mental, que hablen, que se arriesguen, que prueben, que ensayen, ¿vale? Entonces, el concepto es el contrario. Lo que hay que hacer es celebrar los errores, porque son una parte del proceso de aprendizaje. En Japón tienen una asignatura semanal en la que se dedican a analizar y celebrar los errores. Fijaos, sin embargo, cómo corregimos tradicionalmente. Yo te doy un examen. Tú lo intentas, empiezas con 10 puntos, yo te voy restando, marcando en rojo los errores que has cometido. Estamos haciendo lo contrario de lo que decimos. Si el error es una oportunidad de aprendizaje, ¿por qué le estamos sancionando y quitando puntos por cada error que comete? Al final, la conclusión a la que uno llega es que lo fácil es que si comete errores no se vean. Por tanto, hace trampas. Entonces, si realmente el error es para aprender, no tendría que ser ninguna vergüenza y no tendría que esconderlo. Tendría que exponerlo al grupo y que la gente me ayudase a entender en qué me he equivocado. Y luego está el tema de la motivación intrínseca. A mí me parece que en matemáticas es súper importante que el alumno aprenda a disfrutar de su propia capacidad de entender y de aprender. Es una capacidad con la que todos nacemos. Sin embargo, a veces es el propio colegio el que la cercena o por lo menos la daña. Yo suelo comentar que creo que los profesores deberíamos hacer una especie de juramento hipocrático que consistiese en decir, mira, el niño viene con curiosidad y gusto por aprender. Lo mínimo que deberíamos hacer es que salga del colegio con esas dos capacidades intactas. ¿Vale? Si sale del colegio y le hemos dañado su capacidad de asombrarse, de aprender o su capacidad de motivarse con el aprendizaje, pues hemos hecho un daño. Y aquí a veces lo hacemos con buena intención. El tema, por ejemplo, de gamificar. Gamificar no es recompensar, ¿vale? La recompensa es intrínseca al aprendizaje. Eh, Hay toda una teoría del ocio. No sé si conocéis el paradigma de Neulinger, es muy interesante, es un psicólogo. Lo que viene a decir es que para que el niño esté en mentalidad de juego, en estado mental de juego, y por tanto él perciba como que ha elegido la actividad, hay una serie de condiciones. Y si me saco de esa serie de condiciones, ya no está percibido ya el estado mental es de estoy trabajando. Sin embargo, yo puedo conseguir que incluso cosas que son una obligación entren en ese flujo. Tiene también mucho que ver con el estar en el estado de flujo, con el estar disfrutando con lo que hago. Entonces, existen formas de hacerlo, pero la más potente de todas es la motivación intrínseca. ¿Vale? El hecho de que yo entienda que mi propio ser me premia cuando trabajo de alguna manera, ¿no? Y luego, por supuesto, no confundáis gamificar con competir. Yo sé que cuando hacemos un Kahoot, la efervescencia de la clase parece que ahí se está produciendo algo importante, pero lo más probable es que esté cohibiendo a algunos alumnos y que o sea, aprender nunca es competitivo, porque que otro aprenda no quita de que yo aprenda. Entonces, no confundamos competir con
con aprender y buscar siempre la motivación intrínseca. De verdad que la cara de un niño cuando se da cuenta que ha calculado la edad del universo en clase es premio suficiente para ti como docente y para él el ver que las matemáticas, que le han costado un esfuerzo, tienen sentido y son algo que está en la vida y que es real, ¿no? Entonces, eso es el premio y ese es el premio que tenemos que buscar a toda costa. Vale, pues hasta aquí lo que os quería contar. Ahora voy a parar por si me queréis hacer preguntas o comentarios. No seáis tímidos, podéis abrir los micrófonos, creo, o incluso las cámaras. Mirad el chat que habéis alguno escrito algo. Vale, eso era solo de los vídeos. Bueno, Manuel, de momento no hay preguntas, pero desde luego quería felicitarte porque es que me han dado ganas de volver al instituto, ¿eh? Ojalá haberte tenido a ti de profesor. Bueno, yo te doy de alta en capaces, Ana, es que vas a quedar con ganas, o sea, no te Pues preocupes. mira, dame de alta porque yo la verdad es que en primaria me iba muy bien las matemáticas, pero fue la segunda parte de la secundaria me empezó a ir regular. Preguntarle si es difícil el cambio de una clase tradicional hasta no. O sea, realmente lo que es imprescindible es un cambio de mentalidad, un querer hacer las cosas distintas, un por lo menos apreciar lo que os he contado yo, ¿no? El ver el valor en esta propuesta y decir, realmente es lo que quiero. Si realmente eso es lo que quieres, el cambio es muy sencillo. Capaces al final es un sistema que te lo da todo hecho. También te invita a crear, ¿no? O sea, el, yo lo que te hago es que te doy todo el material para que tú trabajes desde cero sin tener que crear nada, pero que, por ejemplo, esos retos pues los amplíes, que los hagas multidisciplinares. Yo los planteo tocando muchas asignaturas, pero lo más bonito sería que te pusieras de acuerdo con el profesor de biología y montases un proyecto. ¿No? Por ejemplo, los números primos en la naturaleza o las matemáticas en la naturaleza. Yo te estoy abriendo esa puerta, pero la idea es que tú complementes o trabajes desde ahí. Todo el material de Capaces es sustituible o complementable, pero también la idea es que desde el primer día puedas trabajar con un sistema que te da todo esto que os he contado. ¿Vale? Esa es un poco la idea de Capaces. Al final, yo lo contemplo, o sea, más que una metodología cerrada, es como un marco de trabajo. Tú sabes que en el pack vienen una serie de cosas que ya tienes, pero las tienes un poco que hacer tuyas. Entonces, sí hay una reflexión, una adaptación de la metodología al centro. ¿Vale? Eso sí lo trabajamos. Como todas las soluciones que distribuye Tangram, nosotros sabéis que no vendemos soluciones llave en mano, no es toma esto y haz lo que puedas con ello, sino que nosotros lo acompañamos. Lo interesante de esto es que si el cambio de mentalidad está, o sea, si el apreciar esto existe, lo que hacemos nosotros es ayudarte a conseguir ese éxito, ¿vale? Estando en clase contigo o hablando con vosotros, planteando cómo trabajar en clase para conseguir que eso funcione. Y la verdad que donde está funciona, o sea que eso se consigue. Manuel, una pregunta. Yo que he podido ver la plataforma, creo entender que el profesor de cada nivel, yo por ejemplo doy matemáticas en segundo de la ESO nada más, Ajá. ¿tenemos acceso al material también de otros cursos o Sí. solo en la plataforma está cerrada para el No. profesor, La, porque li- por la ejemplo los libros licencia, digitales la tenemos licencia de. acceso a nuestra asignatura, pero en la plataforma yo al menos porque nos vais a dar acceso para Sí, conocerla, ¿verdad? A sí, todos sí. los que estamos El, participando en el el- webinar. o sea, Y os yo vamos tengo a dar acceso acceso a a todos los conocerla. cursos, ¿eso es así? Es así, o sea, os vamos a dar acceso. Es verdad que el acceso es para complementar lo que se haya oído aquí, ¿no? Porque sin situarme mentalmente, solo el acceso no es suficiente. La licencia de Capaces es para toda la ESO. O sea, tú no compras el libro de primero, compras Capaces para la ESO para un alumno. ¿Por qué? Porque tú te puedes encontrar con un alumno en cuarto de la ESO que tenga lagunas de primero de la ESO. Si precisamente una de las características es ir a donde el alumno está, ir a buscar al alumno a donde está, pues la idea es que tú puedas coger ese material de primero y ponerse. O que tú puedas de nuevo decir, oye, ¿y esto cómo lo trabajan en el curso siguiente? Lo quiero mirar, ¿vale? Para orientarlo. Entonces, el acceso es a toda la ESO. No está desarrollado en bachillerato, ni la idea es desarrollarlo, porque ya sabemos todos que el bachillerato pues, tiene sus preocupaciones propias, ¿vale? Pero la idea es dejarte a los alumnos a principio de primero de bachillerato con una base sólida, ¿vale? Con un gusto por la matemática y con un interés. Otra de las experiencias gratificantes que he tenido en estos años es que en esos días que quedan en junio, que tienes a los alumnos que has sacado el temario y tal, montábamos distintos tipos de talleres. Uno de los que montábamos era de matemáticas
problemas abiertos de matemáticas y la subida del número de alumnos que se apuntaban voluntariamente a esa actividad, conforme Capaces fue extendiéndose, fue brutal. O sea, elegían voluntariamente en esos días hacer matemáticas antes que otras cosas. Entonces, eso y lo que os he contado antes, de que me pidieran más tiempo cuando sonaba el timbre del recreo, para mí, como profesor, ha sido una maravilla, ¿no? Es decir, realmente están disfrutando con lo que hacen. Claro, es que hace falta cambiar algo en la docencia de las matemáticas para acercarlas mucho más al alumnado, porque es muy frecuente lo que comentabas antes, ¿no? ¿Y esto para qué me sirve? Esto no me va a servir en mi futuro. Y luego eso, la complejidad de las matemáticas vistas como tradicionalmente se han explicado, pues hace que una serie de alumnos que tienen más facilidad o que las ven con más, o que tienen más interés intrínseco ya por su cuenta por la materia, las desarrollen adecuadamente, pero te vas dejando atrás siempre un montón de alumnos que, como tú decías, pues les queda ese estigma, ¿no? Yo es que para matemáticas no, es que para matemáticas no valgo, es que las matemáticas, yo creo que es importante hacer cambios en la forma de enseñar. Sí, es verdad que el profesor también, o sea, yo lo que quería con la propuesta es que no pierdas ese rigor, que también es tan importante, ¿no? Porque a veces dices, me tiro aquí a una piscina, que me meto en proyectos multidisciplinares, en un mundo en el que, pero al final aprenden, saben factorizar polinomios, porque si no, tampoco me sirve. Luego llegan a bachillerato y a ver qué haces con ello, ¿no? Pregunta José María en el chat si las actividades y los retos están relacionadas con los criterios de evaluación. Cada una de las herramientas está vinculado a la legislación. Es verdad que me preguntó Elvira el otro día, que como ahora mismo no hay ningún colegio en Extremadura que utilice Capaces, no he hecho el esfuerzo de vincularlo a vuestro decreto ley, pero se hará si alguien está interesado. ¿Vale? Es un trabajo de una tarde, vamos, el vincularlo. Está vinculado en otras comunidades autónomas porque hay gente, hay colegios donde se están trabajando. No, pero sí, se entrega y luego, de hecho, una de las cosas que hace es que a esa estructura que montas te le das un botón y te saca el documento de Word, que el mismo que traería una editorial, pues para que tú ya ahí metas, es como para el paso previo para la construcción de la programación didáctica, ¿no? Más cuestiones. ¿Algún feedback queréis dar, aunque no sean preguntas? ¿Os gusta, nos gusta? ¿Veis dificultades? ¿Veis facilidades? ¿Veis posibilidades? Yo os invitaría a que, más allá de lo que es la presentación del método, que la licencia sería a nivel de centro. ¿A qué te refieres exactamente con eso, María José? Sí, que si el centro compra la licencia para todo el alumnado de secundaria o sería a nivel de alumno, unos alumnos los podrían tener y otros no. Entiendo que la preguntaba por ahí, ¿no? No está concebido como una herramienta de complementaria al libro de texto tradicional, sino como un sustituto completo del libro de texto tradicional. ¿Vale? Entonces, lo suyo es, bueno, puedes implantarlo primero de la ESO el primer año, e ir subiendo, o sea, por eso tampoco es a nivel de centro, pero no es alumno individual y no está pensado para familias, porque está pensado eh, para acompañar. El profesor tiene acceso a todo el material, ¿vale? Eso que habéis visto en cada una de las herramientas indispensables, están los apuntes, los vídeos, los mapas mentales, los cuestionarios de autoevaluación, los ejercicios, esos enlaces, todos los retos competenciales, que hay un mínimo de 2, en total creo que hay más de 110, algo así, en toda la ESO, ¿vale? Y el alumno accede también a todo eso. Lo único que no accede el alumno es a las soluciones ni de las autoevaluaciones, así a la corrección, me refiero, no a la solución de la pregunta, ni a las soluciones de los retos, ¿vale? Sí accede a las soluciones de los ejercicios porque, para fomentar la autonomía, yo necesitaba que ellos pudieran hacer ejercicios, ver si les daba o no les daba, y si no le daba, pues que pudieran preguntarme: oye, Manuel, esto por qué no me da. Si no termino de responder alguna pregunta, decídmelo, ¿vale? Que, que no sé si con eso contesto a la cuestión que tenías. Estaba contando algo, pero se me olvidó lo que era. Así decía que más allá de lo que es una presentación comercial, bueno, esto es una propuesta que está ahí. Bueno, hay ideas que me parecería maravilloso que las hicierais vuestras, ¿vale? O sea, que si dices, mira, a mí Capaces no me encaja, pero hay tres conceptos que los veo aplicables a mi clase, pues os invito, por favor, a que lo hagáis, ¿vale? A que digáis: oye, esta estructura la voy a llevar a mi clase, o esta idea, o este tal, que no, o sea, el objetivo al final de Capaces es transformar la educación, como el de todo el grupo Trébol, y eso se hace de muchas formas. Es verdad que tenemos que vivir, ¿no? de nuestros productos,
pero el impacto también es el otro. Entonces, si hay cosas puntuales que digas, oye, esta idea me la quedo, es vuestra, o sea, que usarla, que eso está bien. Todo lo que sea mejorar las matemáticas en secundaria es bienvenido. Y sobre todo, es una asignatura que a veces produce sufrimiento, ¿eh? Y esa autoimagen negativa, eso creo que es algo que es labor de los que estamos aquí erradicar. O sea, creo que nos tenemos que comprometer de verdad con que un alumno no piense de sí mismo que es tonto, no piense de sí mismo que no es capaz, de ahí viene el nombre de capaces, ¿no? De intentar cambiar eso de una vez por todas. Hay cosas que no tienen que pasar y por desgracia todavía siguen pasando. Entonces, yo os haría cómplices de este propósito, de intentar cambiar eso con capaces o sin capaces, pero eso creo que lo tenemos que cambiar. Capaces es una herramienta para ayudaros a hacerlo, pero el compromiso existe, aunque uno no trabaje con la herramienta, ¿no? ¿Alguna cuestión más? Muchas gracias a los que habéis puesto mensajes de agradecimiento. El placer obviamente es mío y el agradecimiento también. Bueno, pues creo que no hay más comentarios.